trabajo más fácil. Recorra nuevos caminos con Doral Rentacar. Aguadía, de la siembra artesanal a la evolución tecnológica. Tuprostata.com, precisión en el diagnóstico y excelencia en el tratamiento de las enfermedades de la próstata. ¿Qué grama? Usa tu tiempo para disfrutarla y no para cuidar de ella. Bandas y pastillas para frenos New York Brake y anda tranquilo y seguro por toda Venezuela. En Proelca valoramos su seguridad. 3P, los productos más sabrosos y cremosos de Venezuela. Llegó Oxisol. Con Oxisol, la limpieza está bajo control. Pisa fuerte, pisa confiado. Deja huella, Saga. El éxito no tiene edad. De Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Bueno, ayer tuvimos al rector Luis Emilio Rondón, hoy tenemos a la rectora Socorro Hernández, es nuestra invitada del día de hoy en Vladimir a la Una y nuestra etiqueta es la misma, CNE a la Una. Le damos la bienvenida a la rectora Socorro Hernández. ¿Cómo estás, Socorro? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir al programa. Bueno, acabamos de escuchar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dando algunas informaciones sobre el proceso de postulaciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Mañana, miércoles y el día jueves sería esa inscripción. A mí me quedan algunas dudas, que creo que la audiencia también seguramente agradecerá aclaratorias, con respecto al proceso como tal. Las personas se postulan y luego de postularse a través de esa página es que pueden enviar sus recaudos, van a enviar sus recaudos. ¿En cuánto tiempo recogerán las firmas? Sí, en principio la persona, o sea, se pueden postular de dos maneras, ya sea por iniciativa propia o a través de grupos de electores. Esas son las dos formas. Realmente lo que van a hacer a través de la página web es como una prepostulación. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que van a ingresar sus datos en la página misma es explicativa para la actividad que tienen que hacer, y posteriormente tienen que presentar su recaudo ante las juntas municipales. ¿Posteriormente cuánto tiempo? La siguiente semana. De todas maneras, es un tema que tenemos en la discusión. Esta tarde vamos a tener la sesión para afinar todos los detalles de los cronogramas. Ya los cronogramas están elaborados, simplemente los vamos a llevar para la discusión. Y una vez que la persona que se quiere postular entra a la página, debe allí incorporar sus datos y esa persona puede estar postulándose ya sea para lo territorial o para lo sectorial. Puede ser para cualquiera de los dos ámbitos que van a ser elegidos los ¿Hay algún tipo de requisito particular para cada uno de estos casos? Bueno, en el caso, básicamente los requisitos son los mismos, excepto que en el caso sectorial debe tener un certificado de que efectivamente pertenece a ese sector por el cual se está postulando. Tiene que tener alguna constancia que lo acredite como perteneciente a ese sector. Digamos que esa es la diferencia fundamental con respecto al resto. ¿Y quién emite esa constancia, por ejemplo? Bueno, estamos hablando dependiendo de los sectores. Si es una persona que pertenezca a los pensionados, pues hay documentos que certifican que es un pensionado. Si es un trabajador, también tiene sus documentos que certifican efectivamente que es un postulado. Eso es parte de lo que viene incluso en las bases comiciales, ¿verdad? En las bases comiciales está plenamente establecido, ¿verdad?, cuáles son los requisitos y allí lo pueden ver, ¿ves? En el ámbito sectorial se requiere presentar la constancia del postulado como candidato o candidata a la Asamblea Nacional Constituyente de pertenecer al sector postulante y las demás que se establezcan en la normativa. Pero en la normativa básicamente estamos estableciendo eso, ¿no? Ahí entra entonces un tema y es el de los registros sectoriales, ¿no? Ayer conversamos del tema con el rector Rondón, pero antes de entrar en consideraciones de orden constitucional, si es constitucional o no. Vamos a terminar la información. Me gustaría terminar la información, por ejemplo, sobre los registros. ¿A qué me refiero? Esos registros van a tener una auditoría previa. ¿Quién da constancia de que esos registros son auténticos, no están forjados? ¿A qué me refiero? ¿Quién controla que el registro de pensionados sea ese? ¿Quién controla que el registro de las comunas sea un registro completamente transparente? Sí, básicamente la información que estamos obteniendo y que estamos revisando y estamos validando, incluso incorporándola de acuerdo a la jerarquía que se dio dentro de las posibilidades de las bases, tienen que ver con la información que viene de los organismos que efectivamente hacen eso. O sea, ¿quién sabe quiénes son los pensionados de este país? El Seguro Social, que es quien paga a los pensionados. O sea, ahí no hay ninguna otra base. La base de información para los pensionados es efectivamente todos los que reciben pensión religiosamente. Eso, allí no hay duda, esos son los pensionados.
En el caso de las comunas, pues quien tiene registrado quiénes son las comunas y los consejos comunales en este país es el Ministerio de las Comunas. Igualmente, cada uno de esos registros sectoriales corresponden a quien efectivamente puede tener una base de datos confiables, que son las diferentes instituciones para eso. En el caso de los trabajadores, la base de información para ese sector es básicamente el Seguro Social. El que está cotizando en el Seguro Social es un trabajador activo, ese trabajador estará en esa base de datos que va a elegir su constituyentista. Si es trabajador por cuenta propia, no tiene derecho a elegir. También en la base de datos del Seguro Social obligatorio hay un rubro que es personas por cuenta propia. Hay trabajadores por cuenta propia. Eso igualmente es parte del padrón que va a estar siendo tomado para la elección de los constituyentistas. Hoy el directorio va a discutir el cronograma, ¿verdad? Sí, Entiendo de acuerdo a lo que habíamos visto, ¿verdad? Perfecto para lograr tus objetivos. Una marca pionera en productos y garantía para maquinaria industrial, agrícola, construcción, limpieza y generación eléctrica. Descubre un universo de posibilidades a través de genpar.com.be. Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Ya no tienes que ir al Guapo o al Junquito para comerte el mejor cochino asado o frito, ni tampoco tienes que esperar la Navidad para degustar el mejor pernil. Vente a Mi Cochinito Favorito, el único restaurante de Caracas especializado en carne de cerdo. Mi Cochinito Favorito, cómaselo asado o cómaselo frito, a una cuadra de la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, en Caracas. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con la rectora Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral. Hay varios puntos. Uno de ellos tiene que ver con otros requisitos, o sea, por ejemplo, la verificación. Va a haber un proceso de verificación de firmas de los postulados con captahuellas. Las personas van a acudir a manifestar su voluntad de firmar por alguien con captahuellas. Realmente es una recolección de firmas, o sea, van a presentar sus firmas, que digamos en los recaudos es parte de lo que se solicita. ¿No se va a utilizar captahuellas? No, porque sencillamente van a presentar su planilla con las firmas y probablemente se hará una revisión aleatoria. Eso es parte de todo lo que tenemos que hacer. Una auditoría de la información que se esté recibiendo será lo que en ese momento corresponde. Estamos hablando de firmas que van a estar avalando postulados al proceso de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué no se hace lo mismo que cuando el referéndum revocatorio, que se pidieron verificaciones de firmas, se pidió que la gente fuera a manifestar su voluntad personalmente? ¿Por qué eso no se está haciendo en esta oportunidad? Bueno, sencillamente... ¿No es un acto de discriminación, de ventajismo? No, porque vamos a hablar Claro, de porque si ventajismo. antes el ciudadano tenía que ir a poner su huella, ahora con la firma y alguien las lleva, es diferente. Bueno, esa es la regla para todos. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos diciendo que se va a hacer una recolección de firmas, estamos hablando de plazos perentorios, ¿verdad? Estamos hablando de lapsos en los cuales estamos en una situación país muy distinta a lo que estábamos en el año pasado. Tenemos una situación país en la cual han habido una cantidad de muertos, hay una situación en el país que nosotros tenemos que abordarla con la misma responsabilidad que abordamos. Pero es tan serio, por ejemplo, pretender revocarle el mandato a un presidente como pretender cambiar una constitución. Entonces, las dos cosas requerirían de rigurosidad en cuanto a saber que las personas que están firmando un candidato son esas personas. Disculpe, el proceso es riguroso. Nosotros vamos a hacer, cada uno de los postulados debe llevar un conjunto de firmas que corresponde al 3%, incluso estamos hablando de 3% de la población, mucho más de lo que se pedía para, por ejemplo, lo que fue la renovación de los partidos, es el 3% lo que se está pidiendo en esta oportunidad para que acompañen a esa solicitud, y esa solicitud pasará por un proceso de auditoría. No te he dicho todavía cómo va a ser ese proceso de auditoría porque es parte de la discusión que nosotros tenemos que abordar. Como te dije, esta tarde tenemos sesión para todas esas cosas. Ahora, ¿cómo se hace un proceso de esta naturaleza? Me pregunto, sin tener todo claro, ¿cómo se convoca a inscripciones de candidatos si, por ejemplo, no se han discutido temas como eso? Mira, que son tan importantes y que tienen que ver, digamos, con el diseño del proceso de
de selección de la Asamblea, ¿no? Te insisto, o sea, hay unas bases comerciales presentadas por el presidente de la República. Esas bases comerciales nosotros las hemos revisado, nosotros hemos dado una primera discusión y con esa primera discusión hoy vamos a abordar la segunda discusión. Hay cosas que efectivamente nosotros vamos a estar aprobando. Vamos a estar aprobando de todas las que consideremos válidas de esas bases comerciales presentadas, pues serán aprobadas, y algunas sobre las cuales a lo mejor tengamos alguna diferencia, probablemente vamos a estar incorporando algunos elementos. Ahora, pero ¿por qué la premura es lo que yo no entiendo? ¿Cuál es la premura? Bueno, la premura es que el presidente lo presentó hoy, mañana el CNE ya prácticamente da inicio, llama a convocar las elecciones. Lo primero es que esa solicitud del presidente tiene una urgencia que efectivamente la plantea en la base comercial sobre la paz del país. Nosotros no estamos en la condición del año pasado. Nosotros no estamos ni siquiera en la condición del el primer mes del año. Cuando el presidente el 1 de mayo llama a una Asamblea Nacional Constituyente en su discurso, efectivamente lo que plantea en ese momento es que, dada la situación de país, le devuelve el poder al pueblo y que sea el pueblo el que defina. Ese es el planteamiento. ¿Cómo define el pueblo dentro de lo que es nuestra Constitución? ¿Por qué dentro de lo que es nuestra Constitución? Porque en la Asamblea Nacional Constituyente del año 99 hicieron todo un capítulo que hay que leerlo completo, el 347, el 348, el 349 y el 350. Esa información que nosotros tenemos allí nos permite decir sin ninguna duda, porque si lo leemos completo vamos a ver que en el 347 dice que el pueblo es el poder originario que puede, y en el 348 dice cómo, dice con el 15% o la convocatoria del presidente o la convocatoria de la Asamblea o la convocatoria del Cabildo. Eso está claramente establecido, allí no hay ninguna duda. Y hacer el planteamiento de esta naturaleza que ha hecho el presidente tiene que ver con darle una salida al país. Pero también allí el CNE está dando por bueno en lo que dice el presidente sin discutir las bases de la convocatoria. Las bases de la Porque, por ejemplo, hay observaciones con respecto a si el presidente puede de una vez convocar, o sea, puede promover la convocatoria y convocar iniciativa y convocatoria. Es que eso no hay ninguna duda, Vladimir. Ahí lo que han hecho es tergiversar la información. Y desgraciadamente la tergiversan de manera interesada. Porque si claramente tú revisas lo que es el fondo, vamos a decir, de ese planteamiento, cuando se hace la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente de aquel entonces, del año 99. Bueno, yo formé parte de esa constituyente y por eso. Bueno, y Manuel Quijada, y tú sabes muy bien, si tú formaste parte, claro, tú sabes muy bien que Manuel Quijada llevó explícitamente a la reunión la aprobación de que eso se sometiera a una aprobación. Y tú sabes muy bien que fue negado. Entonces, por favor, no tergiversen más la información. En aquel entonces, cuando se hizo esa discusión, en ese momento se decidió claramente que no iba a ser sometido a una votación. ¿Por qué? Porque ya era otra constitución, era la Constitución del 99, que tenía un capítulo explícito de la Asamblea Nacional Constituyente. Y la del año 61 no tenía esa característica. Por eso no estaba allí presente. Pero aquí está claramente, fue negado claramente, por eso no hay ningún artículo que diga eso debe ser refrendado por una consulta popular. Sin embargo, hay artículos como el artículo 5 que hablan de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Entonces hay un debate en torno a ese tema. Si el planteamiento ese es un planteamiento político, ese es un planteamiento de otro tipo de discusión. ¿Por qué nosotros estamos llegando a este momento? Nosotros somos el árbitro. El Consejo Nacional Electoral es una institución que sirve de árbitro para el país. ¿Y qué es lo que ha pasado en este país a lo largo de todo este tiempo? A lo largo de todo este tiempo, que no ha habido la posibilidad de que los actores políticos tengan la seriedad y la responsabilidad con el país de asumir las cosas como debe ser. Y nosotros estamos en el medio. Y no podemos nosotros, de ninguna manera, ir en contra de la Constitución, y no hemos ido contra la Constitución. Ahí todo caso allí hay varios criterios, rectora. Permíteme hacer una pregunta. Una cosa es criterio, y otra cosa es vamos a ir conversandito. Fíjese lo siguiente. Ahí hay varios criterios con respecto a este tema. Uno, si se habla de una constituyente para la paz, ¿cómo es eso que una constituyente para la paz no nace de un consenso, una iniciativa que pueda ser consultada con todos los actores? Por ejemplo, ustedes han llamado al resto de los sectores políticos del país a escuchar su punto de vista sobre la manera como se está convocando esta constituyente. Por ejemplo, como se ha hecho, han hecho un proceso de consulta, porque una parte del país observa
que el CNE actuó de manera muy diligente con esta propuesta del presidente Maduro, pero al referéndum revocatorio que planteó la oposición el año pasado le pusieron muchos requisitos, verificaciones, la gente tenía que ir personalmente a hacerlo, los procesos incluso de recolección de firmas regional del 20%, se llegó a imponer eso. Ahora el presidente lleva la propuesta y al día siguiente se hace una convocatoria ya de inscripción de candidatos sin revisar, sin incluso detenerse a discutir la constitucionalidad o no de eso. Yo no tengo ninguna duda sobre la constitucionalidad. Bueno, Si yo tuviera dudas sobre la constitucionalidad, puedes tener pero la hay un rector que la tiene, que es el no, rector, hay un rector, por ejemplo. Porque hay posiciones interesadas. La de él es interesada. La Constitución explica, como tú mismo lo sabes, en su momento se negó la posibilidad de que se hiciera esa consulta, que es justamente a lo que él está apuntando cuando dice que debe ser consultado. Eso fue negado explícitamente en aquel momento. Por lo tanto, los artículos que se están utilizando son los correspondientes a lo que dice nuestra Constitución, que el pueblo puede con ese 15%, pero también puede el presidente, la Asamblea y también puede... Una pregunta, ¿el CNE libera cursos si por ejemplo se promueve una iniciativa a través del 15%? ¿El CNE libera cursos de la misma manera como se le está dando ahora? Mira, igualmente, el tema si es la oposición que hubiera propuesto. igualmente nosotros, en todas las solicitudes que nos ha hecho a nosotros la oposición, nosotros la hemos atendido. Que la hayan hecho a lo mejor de una manera como no corresponde, eso es otra cosa. Pero todas las solicitudes que hace la oposición y que hace el gobierno, que hacen ambos, nosotros los recibimos y nosotros los atendemos. ¿Por qué se le da prioridad, rectora, a la elección de la constituyente y no a las regionales? Es que mira, hay que una estaban previstos, un cronograma electoral que se dijo que iba a ser el primer semestre. Hay un cronograma, pero efectivamente no se puede aislar la información. La información hay que verla en su conjunto. Nosotros estamos en un proceso de renovación de partido. Lo hemos dicho, lo iniciamos desde el año pasado y nosotros habíamos dicho inicialmente que íbamos a tener las regionales a mitad de este año 2017. Hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que nos plantea una serie de cosas que tenemos que cumplir porque los poderes en este país tenemos que respetarlos. Nosotros somos respetuosos de las leyes, respetuosos de la Constitución, respetuosos de los poderes. El TCJ saca una sentencia y nosotros tenemos que tener en consideración esa sentencia. Y lo que fue la renovación de los partidos políticos simplemente se extendió. Y para hacer una elección regional hay claramente establecido en la ley los lapsos y todo eso, no así para una asamblea nacional constituyente. Allí nosotros podemos reglamentar. Son dos cosas bien diferentes. Entonces, la celeridad que le podemos imprimir a nosotros a un proceso constituyente donde no estamos, no tenemos la imposición de leyes que nos implica determinados lapsos, eso para la regional es distinto. Ajá, y para un referéndum revocatorio, ¿por qué no había tiempo el año pasado para hacer referéndum revocatorio y este año sí hay? Es que el año pasado había tiempo para hacer el referéndum revocatorio. Claro que había tiempo. Si hubieran hecho la convocatoria, si hubieran llevado la solicitud el día que tenían que llevarla, si hubiesen llevado nada más las 200.000 firmas, que era lo que necesitaban para eso, si hubieran hecho las cosas bien, aquí hubiese habido Pero ¿no le parece raro que, por ejemplo, el presidente lleva la solicitud hoy, mañana el CNE ya le da curso y la oposición tuvo que hacer todo un trámite que se llevó un poco de meses, ¿no? Nosotros estábamos esperando como Consejo Nacional Electoral. Ofrece tecnología de avanzada, permitiéndole monitorear su mercancía online y un túnel de congelación que llevará su carga a la temperatura apropiada. Apoyamos a mayoristas, minoristas, importadores y cadenas del sector alimenticio público y privado. Frimaca. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con la rectora Socorro Hernández. Continuamos acá. Rectora, el tema de los lapsos con los cuales se trabaja en el Consejo Nacional Electoral. Yo le decía, antes de terminar, bueno, que el presidente presentó esta propuesta,
al día siguiente pues se convoca ya prácticamente a la elección, a la postulación de los candidatos y todavía las bases... Al día siguiente no. Bueno, al día siguiente no, o sea, la propuesta la presentó el presidente ajá. por allá en el principio de mayo. No, me refiero cuando lo lleva al CNE. Cuando lo lleva al CNE. Al 2 días, al Ajá, siguiente día lo llevó. Y después el CNE a las horas llamó al proceso de inscripción de candidatos, Tibisay Lucena. Al proceso, eso lo vio todo del proceso de inscripción de candidatos a la constituyente. Sí, ahorita acaba de dar una rueda de prensa. Bueno, hoy la acaba de dar, pero ya la semana acaba de pasada dar se había una hecho ese respuesta. anuncio, que esta semana iba a ser Bueno, las había inscripciones dicho al para día que la siguiente, gente se fuera sin que el preparando. Consejo Nacional Electoral se tomara la discusión de las bases. No discutieron las bases constituyentes que presentó el presidente. Hubo una sesión para discutirla. Hubo una sesión Dice para, aquí Luis Jiménez Rondón que no hubo una sesión para discutir las bases. Sí, hubo una primera discusión y ahora vamos con la Ajá, segunda. y ustedes discutieron todo el proceso en cuanto a cómo va a ser el proceso de elección, el proceso de discusión y el proceso de consulta al ciudadano sobre esos resultados de la Como te constituyente. dije, nosotros tenemos esta tarde una sesión para ver todas las cosas que se deben aprobar para una Asamblea Nacional Constituyente, donde está el cronograma, Ajá. donde está también la revisión de las bases, darle la última revisión a esto, la planilla incluso que va a estar disponible para que bajen y puedan hacer la firma. ¿Y por qué no Todo tenían eso discutido primero y después llamar a la inscripción de candidatos? ¿Por qué se tiene que hacer un llamado de inscripción de candidatos cuando no está claro el proceso completo? ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros estamos diciéndole a aquellos que se quieren postular que se vayan preparando, que eso va a ocurrir. Porque lo que sí no tenemos duda es de que efectivamente vamos a estar llamando a esa elección. De eso no tenemos duda. Y de lo que no tenemos duda es que debemos hacerlo lo más pronto posible porque creemos que el país así lo amerita. Y porque adicionalmente para llevar a cabo otras elecciones regionales nosotros también tenemos que cuadrar unos tiempos con los otros. No tenemos todo el detalle afinado, eso es cierto. No tenemos el detalle afinado. ¿Por qué la premura? Y lo estamos, porque justamente necesitamos darle respuesta al país. Para nosotros, Ahí hay una valoración política. Es una valoración, es una De orden valoración político, esa es una valoración de toda tu cotidianidad. Es una valoración de abrir el periódico. Es una valoración de que simplemente vivimos en este país y sabemos cuáles son las urgencias. Aquí, como te decía hace un momento, nosotros como árbitro que somos en el país, tenemos una inmensísima responsabilidad. Y para nosotros, si los factores políticos se pusieran de acuerdo y realmente hicieran el diálogo como debe ser y como lo merece el país, aquí la situación sería muy distinta. ¿Y por qué ustedes no llamaron a la Mesa de la Unidad Democrática para preguntarle su opinión sobre este tema, por ejemplo, o al resto de los actores políticos? Aquí quien está presentando esta iniciativa, que es el presidente de la República, incluso designó una comisión para que hiciera todas las consultas. Eso todo lo observamos nosotros, eso todo lo está observando el país. Quienes quieren participar, participan, quienes no quieren participar, no participan. Así ha sido. Así nos han venido trayendo a lo largo de todos estos años. Y así estamos en la situación que nosotros estamos. Así ¿Ustedes como conocieron las resultas de esa consulta, rectora? ¿Ustedes conocieron las resultas de esa consulta? Igual que en cualquier familia. Igual que en cualquier familia, el Estado tiene exactamente las mismas características. Donde hay padre, donde hay madre, donde hay hijos, donde hay hermanos, donde tenemos los nietos y donde hay toda una gran familia. Y sencillamente, en este momento, existe una figura de padre que es el presidente de la República. Y existe una figura de madre que muy probablemente pudiéramos asociarla con una sala constitucional o un tribunal supremo de justicia. Y existen todos los hermanos, que somos todos los poderes que tenemos la responsabilidad en esa gran familia. Las decisiones que tomamos cualquiera de nosotros afectan a toda la gama de nietos, hermanos, tíos, sobrinos, absolutamente a toda la familia. Y las desviaciones que nosotros podamos tener sobre las observaciones que ha hecho la integrante de esa familia, que es la fiscal general de la República? Y la fiscal tiene sus observaciones válidamente, y la defensora del pueblo tiene sus observaciones válidamente. Cada uno tiene sus expresiones, cada uno tiene sus posiciones, cada uno tiene su visión. Que esa visión, cuando no se articula correctamente dentro de esa familia, sino que se toman decisiones unilaterales sin tener en cuenta toda la afectación sobre la familia, puede tener consecuencias desastrosas para la familia. Así igualmente como nos afecta el país. Cuando tenemos poderes que andan cada uno por su cuenta, eso nos afecta a todos, afecta a todo el país. Y lo que puede producirse es un desmembramiento del país. Porque efectivamente en países debilitados, en países en esa condición, cualquiera puede hacer sencillamente una fiesta con eso. Rectora, fíjese, varios temas que quiero también abordar. Uno tiene que ver con la última pregunta que yo le dejaba pendiente,
y es con el hecho de que si el Consejo Nacional Electoral hubiese cumplido con el cronograma electoral que anunció el año pasado de convocatoria de elecciones regionales para el primer semestre de este año y de elecciones municipales para el segundo semestre, se hubiese evitado muchas protestas y quizás muchas muertes. De nuevo te ratifico, Vladimir. Nosotros, uno de los graves problemas en el país es que no se quiere entender que aquí hay un Estado de Derecho, que aquí hay unos poderes y que cada poder tiene una función, así como hacía el símil con la familia. Cada uno tiene que ser respetado. Pero la de ustedes es convocar las elecciones cuando están vencidos los cargos. Cuando nosotros, ¿verdad? Y con toda la argumentación correspondiente, nosotros tenemos que hacer caso, ¿verdad? O nosotros tenemos que tomar en cuenta las sentencias que emite el TCJ. La renovación de los partidos políticos era necesaria para hacer las elecciones regionales, necesaria. Si aquí hubiese otra condición política, si aquí los actores políticos estuvieran realmente conversando, estuvieran dialogando en función del país, la situación que nosotros tendríamos hoy día sería muy diferente. Cuando nosotros el año pasado anunciamos un cronograma, un calendario, no un cronograma, un calendario electoral para visualizar hacia dónde iban todas las fechas, lo hicimos con la convicción de que podíamos en ese momento, con lo que teníamos en la mano como elemento, hacerlo. Lo que pasa desde ese entonces, ¿verdad?, donde existen decisiones que se toman, nosotros tenemos que considerarlas. Y eso, en la decisión de esa renovación y que una vez completada la renovación, nosotros haríamos las elecciones regionales, eso lo dije yo en entrevista, incluso creo que aquí en tu mismo programa. Nosotros íbamos a hacer las elecciones regionales, el que se hagan las elecciones regionales en diciembre, eso no es ninguna novedad. Eso es sencillamente tomar en cuenta que había que completar la renovación de los partidos políticos, cosa que se está completando este próximo fin de semana en recolección. Pero el año pasado dijeron que no se pudieron hacer porque se planteó el referéndum revocatorio, eso lo dijeron aquí. Bueno, pero todas esas cosas... Y este año sí se puede hacer constituyente, renovación de partidos y elecciones. Óyeme, el año pasado había que haber hecho esas elecciones en el mes de diciembre. El referéndum revocatorio del año pasado se inició en el mes de enero. Nosotros estuvimos trabajando todo el año en el referéndum revocatorio. O sea, ni hicieron elecciones ni hicieron referéndum. Porque sencillamente, ¿qué pasó? Bueno, tienes que ver todas las realidades de ese momento. Tienes que ver por qué razón no se hizo un referéndum revocatorio. ¿Y por qué no hicieron las elecciones regionales? Y las elecciones regionales porque no estaban renovados los partidos políticos. O sea, aquí no hay ninguna carta bajo la manga. Y eso era argumento para entregarle un año más de gestión a los gobernadores. Entonces, no es entregarle un año más de... Bueno, ¿qué es lo que está pasando ya? No, sencillamente, mira, Vladimir, no es la primera vez, ¿verdad?, que nosotros tenemos demorados procesos, que no es lo que debe ser, que no es lo correcto, es verdad, pero aquí nosotros hemos tenido incluso consejos legislativos que han hasta duplicado sus periodos. Entonces, hay que evaluar exactamente las condiciones. Lo cual no es correcto. Lo cual no es correcto, y hay que evaluar cada cosa en su momento. Usted dice que las bases son absolutamente constitucionales. Yo le pregunto, ¿es constitucional, por ejemplo, o está apegado al espíritu de la democracia participativa y protagónica y de la igualdad entre los ciudadanos, que, por ejemplo, los habitantes de un municipio como Caracas, que tiene... pongámosle que tiene 3 millones de electores, ¿verdad? Vamos a suponer una cifra, tienen el mismo peso desde el punto de vista electoral que el municipio Maroa, que tiene 1.800 electores. O sea, bueno, el principio ese de que un municipio, un constituyente, fíjate, ¿cómo lo veo no devalúa la representación de una ciudad, por ejemplo, como Caracas o una ciudad como Maracaibo. ¿Cuál es mi visión al respecto? Dentro de la progresividad, vamos a decir, de los derechos, yo creo que estamos avanzando en esa dirección. ¿Y por qué creo que estamos avanzando en esa dirección? Porque en la constituyente me imagino que se van a discutir muchos temas que abarcan toda la problemática del país. Cuando esta elección se está planteando en función a los municipios, se está llevando a nivel de los municipios, quiere decir que allí en esas discusiones va a poder estar el punto de vista de ese que tú estás diciendo, de allá, de Río Negro, del otro lado. Todos los puntos de vista de todo nuestro territorio van a estar allí sentados. ¿Y dónde queda la proporcionalidad? ¿Cómo queda? Eso es un elemento importante, que todos nuestros municipios, ¿verdad?, que toda la población puede estar representada. No me parece que sea contrario a la progresividad de los derechos, me parece por el contrario. ¿A usted le parece que una población de 1 millón de personas tiene derecho a elegir la misma cantidad de delegados que uno de 1.000 personas? No es la misma condición, pero igualito, ¿verdad?, cuando nosotros hacemos las circunscripciones electorales, siempre se toman unos criterios en los cuales te queda un municipio, eso es siempre, y eso es así, porque definitivamente hay condiciones bajo las cuales tú elevas verificas cómo es las circunscripciones electorales. Entonces, esa circunscripción
de cada uno de esos municipios, incluso internamente, tiene, y tú lo sabes, tiene unas diferencias en las cuales de repente en unos lados tienes más o en otros lados tienes menos, porque la condición Pero las diferencias son gigantescas. Por ejemplo, Maracaibo está subrepresentado frente a cualquier municipio de 30.000 habitantes. ¿Cómo están cubriendo eso de alguna manera? Eso es democrático. Allí están planteando por cada municipio capital 2 constituyentistas que pueden llevar perfectamente lo que es la problemática de ese municipio. Pero no reflejan la verdadera correlación de fuerza política en una sociedad, rector. Pero adicionalmente tienes otra característica. Tú tienes un constituyentista sectorial, ¿verdad? Donde la representación o lo que, digamos, vale ese constituyentista en esa Asamblea Nacional Constituyente corresponde a eso que tú estás diciendo, porque ese 83.000 que está allí en las bases comiciales corresponde exactamente. Piado, deja huella, Saga. Diseño. Estilo. Elegante. Punto. Perfección. Ser diferente es ser Signone. El concepto mayorista y de tal más grande de América Latina está en Caracas. Es el centro comercial Abasto, en el cementerio, zona clave del comercio. Locales, oficinas, minitiendas, depósitos, mercado de alimentos, bancos, farmacia y feria. 0212-429-6823. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con la rectora Socorro Hernández. Pregunta por aquí Hernández Elizabeth Chichi, se llama ella, @Elizabeth Chichi. ¿Se prepararon y están muy informados con esa constituyente? ¿Cuánto tiempo llevan ejecutándola? Pregunta. ¿Cómo cuánto tiempo llevamos? Bueno, que si eso estaba ya preparado desde hace tiempo. Eso no estaba preparado desde hace tiempo, pero sí, efectivamente, desde el momento en que oímos al presidente decir que le iba a convocar, inmediatamente nosotros nos activamos. Sin que ni siquiera hubiese recibido la información. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad con el país de nosotros como poder electoral. Una pregunta, ¿quién va a verificar, por ejemplo, que esas firmas que se entreguen, vuelvo con ese tema porque es importante, el tema de las firmas? El PSUV, por ejemplo, denunció la vez pasada que la oposición cometió fraude, que metió firmas chimbas, etcétera, etcétera. ¿Qué garantías hay de que esta oportunidad eso no pueda pasar? ¿Quién va a verificar eso? ¿Por qué no se va con los captahuellas a verificar? Todo ese detalle te lo daré en el próximo programa. Ajá. No, pero se va a pedir eso, ¿no? Me imagino, ¿no? No, te digo que hay una auditoría prevista normalmente como debe ser. ¿Cómo debe ser? La auditoría de firmas, pues, o sea, así como cuando alguien presenta, por ejemplo, la constitución de grupos de electores, todas esas tienen esos procesos de validación. Entonces ya hay una normativa que existe en el Consejo incluso para eso, esa la tomaremos para este momento. Había un presupuesto para hacer las elecciones regionales y las elecciones municipales, un presupuesto que debe tener el Consejo Nacional Electoral asignado, ¿verdad? Hay un presupuesto para eso. Hay un presupuesto que normalmente lo manejamos como créditos adicionales porque, bueno, eso tenemos grandes dificultades económicas en el país, como todos lo sabemos. ¿De dónde va a salir el dinero para la constituyente? ¿Cuánto va a costar ese proceso? Igualmente tendremos que acudir a ese crédito adicional. ¿Van a ir a la Asamblea Nacional a pedirlo? Tenemos que hacer lo que, como normalmente se vienen haciendo los créditos adicionales bajo las circunstancias actuales del país. ¿Pero van a la Asamblea o van al TCJ? Como se está haciendo en este momento, dada las circunstancias del país. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, ustedes saben perfectamente. Bueno, no me provoques, no te provoco, estoy preguntando. El rector Rondón decía que ayer que no se puede desmejorar las condiciones de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999. Perfectamente eso tiene que ver de acuerdo. Con la preguntar al ciudadano sobre las bases, por ejemplo, si está de acuerdo o no con las bases comerciales, si está de acuerdo o no con la constituyente, y después el resultado de ese trabajo. ¿Se va a someter o no los resultados de la constituyente al soberano? Yo creo que ¿Qué opina la rectora? Sí, yo opino que efectivamente este proceso constituyente, como está planteado, tiene mejoras respecto al del año 99. ¿En qué sentido? Entre otras, en que vamos a poder tener representación en esa Asamblea Nacional Constituyente de absolutamente todo el país. Todo el país. Territorialmente, desde cualquier rincón vamos a tener representantes que van a estar en esa Asamblea Nacional Constituyente planteando sus problemas
típicos, normales de esa situación. ¿Dónde está la base constitucional de sectorizar, por ejemplo, a los electores? Que hay un registro electoral único, hay un principio de voto universal, directo y secreto. ¿Cuál es la constitucionalidad de sectorizar a los sectores? Fíjate, a los electores, a ese registro. Fíjate, ya en la elección constituyente en aquel entonces tenían que no era un sector, sino eran los indígenas que estaban allí como sectoriales para aquel momento. Eso fue la Asamblea Nacional Constituyente del 99. En este momento se están incorporando distintos sectores de la vida nacional que en principio, digamos, son una gama, una fiel representación de todo lo que es este país. Allí estamos hablando, según lo que nos establece aquí en esta o que nos presenta. Eso no es perfectible, ustedes no han podido modificar eso, por ejemplo. Esto va a tener modificaciones en función a la información que nosotros hemos recibido. ¿Pueden crearse nuevos sectores, por ejemplo? Pueden agruparse, porque hay cosas que nosotros estamos viendo que creemos que deben ser mejoradas y son perfectibles. Y entonces ahí vuelvo a preguntarle, ¿por qué si ustedes tienen previsto que eso va a mejorar o va a cambiar o va a hacerse algunas modificaciones, por qué convocan a preinscripciones? ¿Por qué ya de una vez inician ese proceso de preinscripción de candidatos? Porque, digamos... Si por ejemplo mañana se dice, no, el sector de deportista ya no va, sino va el de... Bueno, pero o eso, se incorpora el sector el sector LGBT, por ejemplo. No, fíjate, nosotros, todas esas cosas, el que quiere resolver, ¿verdad? El que está con el objetivo firme de que queremos avanzar en una solución, queremos salir del atolladero, buscamos soluciones para las cosas. Si aquí nosotros, el planteamiento que hizo el presidente de la República fue de 14 sectores, en este caso, por ejemplo, para el caso de los trabajadores, que se tiene que discriminar como subsectores, por ejemplo. Si nosotros queremos avanzar en eso, sencillamente, esos 14 subsectores, y estamos viendo que es bueno, es lo mejor, que eso se agrupe en distintas categorías o en categorías similares, pero que tiene... Eso se hace perfectamente. El que se inscribe, suponte, por un sector que luego es agrupado, se inscribe como parte de un subsector que es agrupado en otro, bueno, sencillamente esa agrupación va para esa nueva definición que se esté haciendo. Eso no tiene inconveniente. ¿Por qué? Porque si el que se está postulando, suponte, como tú ponías el caso, es un deportista, él se está postulando como deportista. Alta calidad. Somos los especialistas en carnes. Visítanos. Estamos ubicados en la avenida Bolívar Norte, Casa Don Bosco, sector Redoma de Guaparo. El Hato Ejecutivo. En Noticias Globovisión Tecnología te mantenemos informado de las innovaciones más recientes del mundo electrónico y digital, los dispositivos de última generación, el mundo de las aplicaciones y las actualizaciones de software que utilizamos día a día. Noticias Globovisión Tecnología. De lunes a viernes, a partir de las 5:30 de la tarde. Por Globovisión. Seguimos con Vladimir a la Una. @Talbacar dice, cuando Maduro dijo que quería constituyente, el CNE se movió rápido, pero cuando se pidió el revocatorio se acostaron a dormir, dice. Bueno, no es así, realmente no es así, podemos demostrarlo, tenemos todo lo que ha sido ese trabajo que fue inmenso, el del revocatorio, y podemos demostrar que con la misma celeridad que actuamos en aquel momento, estamos actuando ahora. Ajá. Ahora, por ejemplo, eso de que la constituyente deba preguntarle al soberano sobre el resultado de su trabajo, ¿qué opina usted? Fíjate, eso es importante lo que tú estás diciendo. Es muy importante. Es muy importante, pero mi respuesta... Porque si no se le preguntó si va a haber constituyente y después no se le va a preguntar lo que se va a hacer, imagínense. Pero fíjate... Cito a Maripili, no le voy a dar un cheque en blanco a esos 500 y tantos constituyentes. Claro, yo no puedo hablar aquí sencillamente en otro rol que no sea el rol de rectora de un poder electoral. De un Estado en el cual tenemos poderes que debemos respetarnos todos. Debemos tener siempre una articulación. Hasta ahora en las bases comerciales está planteado sencillamente una cantidad de elementos que vamos a discutir esta tarde. Una vez que nosotros hayamos discutido y tengamos algunas decisiones, las comunicaremos al país. Pero ese aspecto fundamental, por ejemplo, que se resume en esta pregunta que hace, por ejemplo, Alejandro Donmar. Por favor, la constitución resultante se someterá a referéndum con votación universal no sectorial. La gente quiere saberlo.
disculpa, con votación universal. No sectorial. ¿Por qué hay Él lo pregunta eso. Bueno, porque no, por las bases comerciales están muy claramente establecidas en cuanto a que quieren hacer, lo que se plantea es territorial y sectorial. Eso es lo que está establecido. Ahora el resultado de la constituyente. El resultado de la se va a someter a consideración El resultado de la de la constituyente, sencillamente, pues tendremos que ver cuáles son las decisiones que vamos a tomar en la sesión. Y por otro lado... Y eso no depende de la constitución más que de la sesión, no, rectora. Es que la constitución... Porque la constitución, el espíritu de la constitución es que la ciudadanía participa, democracia participativa y protagónica. La democracia participativa y protagónica es parte de lo que, como te decía hace un rato... Es una obligación constitucional. Es una obligación, y tanto es una obligación que, como te decía hace un rato, en estas bases constituyentes se avanza respecto a la anterior, en que ahora todo el mundo, en todo el país va a estar representado. De todo el país va a estar representado. Con respecto a lo que son las decisiones de esa Asamblea Nacional Constituyente, bueno, hay que ver que esa Asamblea Nacional Constituyente se instale y diga. O sea, uno puede tener una opinión personal, pero aquí, para mí, en este caso, no se trata de opiniones personales. Yo no puedo, en este momento, estar emitiendo opiniones personales para algo, como bien tú lo dices, ¿verdad?, que es bien delicado para el país. Entonces, en este momento, en la Constitución no indica absolutamente nada al respecto. No hay nada establecido. Pero hay un espíritu, yo fui constituyente, hay un espíritu, rectora, y hay un espíritu que es el de preguntarle al soberano. Y por ahí están circulando muchos videos de Chávez donde habla de eso, que no se puede cambiarle una coma a la Constitución sin preguntarle al pueblo. Mira, hay un espíritu. Y yo no soy chavista. Hay un espíritu de la Constitución, pero nosotros en esta oportunidad vamos a tener una Asamblea Nacional Constituyente distinta, con una mayor participación, no solamente del país, pero eso sino no tiene también que ver con que no se haga caso al espíritu de la Constitución, el espíritu ¿verdad? de la Constitución, desde mi punto de vista, puedo decirte algo, pero sencillamente yo no quiero ser factor que provoque más discrepancias en torno a lo que es nuestra situación del momento. Pero uno de los mandatos que tiene el órgano electoral, rectora, perdóname, uno de los mandatos constitucionales que tiene el órgano electoral, el organismo electoral, el poder electoral, es promover la participación ciudadana. Y por eso le estoy preguntando en nombre de eso. Lo hemos hecho. Y una forma de participación es decidir si los cambios que me le van a hacer a mi constitución los acepto o no. O sea, eso no puede ser que a mí no me vayan a preguntar eso. Pero, Vladimir, al ciudadano, pues. Pero, Vladimir, nosotros estamos poniendo todo lo necesario para que haya máxima participación, estamos poniendo lo necesario y estamos en ese sentido. Nos parece válido, o por lo menos a mí me parece válido, que ahora elevemos este número de constituyentistas a los niveles en los que está hecha esta propuesta, y no es la competencia del Consejo Nacional Electoral imponerle a esa Asamblea Nacional Constituyente que se defina, que se decida, que se apruebe. No es nuestra potestad decir qué es lo que pueden hacer o qué es lo que no pueden hacer. Pero ustedes pueden modificar las bases, ¿verdad? ¿Pueden o no? Las bases comerciales las podemos. Y pueden agregar las bases, se someterá a referéndum, no le pueden poner eso a las bases. Pero entonces vuelvo otra vez a lo que te había respondido hace rato. Esperemos la reunión de la sesión del Consejo. Nosotros todavía no nos hemos reunido para velar eso. No lo hemos hablado. Entonces, yo no puedo venir a decir una cosa aquí que sea mi opinión personal, porque es un elemento muy importante en la discusión de este país. Nosotros no podemos salir a dar una opinión personal cuando que la opinión personal compromete al cuerpo. Es que no se trata de la opinión personal, se trata del espíritu del constituyente. Yo te dije, el espíritu del constituyente, sí, el espíritu del constituyente es lo que nosotros hemos estado todo el tiempo promoviendo, ¿verdad? Y es lo que hemos estado todo el tiempo incentivando. Por esa razón a nosotros no nos sorprende digamos, no nos sentimos en desacuerdo con que todos los municipios estén representados, porque eso es darle mayor participación al pueblo. Justamente eso es lo que nosotros venimos haciendo. Lo otro es parte de la discusión de esta tarde. Y ese uno por uno es democrático. Ese uno por uno es democrático. Yo tengo 1000 personas, elijo un delegado, usted tiene 3 personas, usted elige un delegado. Eso es democrático. Allí hay una proporcionalidad. Allí hay una proporcionalidad. Tú puedes elegir.